Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que ustedes y sus familias se sigan cuidando. Vamos hoy con nuestra sección de los domingos. Procuramos hacer un video de algún tema interesante, con cosas históricas, no formal como el de los grandes teoremas de la matemática o de enseñanza como son los videos que estamos haciendo de cálculo de una y de varias variables. Entonces siempre los domingos para tratar de matar el aburrimiento dominical, les voy a tratar de preparar un video de este tipo con alguna cuestión que me parezca a mí bonita e interesante de la matemática. Entonces, bueno, vamos hoy con este video sobre Arquímedes y el volumen de la esfera. Vamos a comenzar con lo que voy a llamar el misterio de la tumba de Arquímedes. Arquímedes, ustedes recuerdan, un gran matemático griego que murió, según cuenta el historiador Plutarco, muere asesinado por un soldado después que finalmente los romanos toman lo que antes era de Grecia, era un sitio griego que ahorita es Italia, toman Siracusa y bueno, matan a Arquímedes, a quien se le atribuía la defensa o los inventos para defender la ciudad. Arquímedes ya era una persona mayor y bueno, era un gran físico matemático, entonces no solamente hacía descubrimientos matemáticos como el que vamos a mostrar, sino que era capaz de hacer, supuestamente, eso es lo que cuenta la leyenda, armas y artilugios defensivos para combatir a los romanos en aquel entonces. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, comenzar con esto que me parece interesante, la tumba. Es parte del misterio, pues no se sabe exactamente dónde está ubicada la tumba de Arquímedes. Se cree que es esta que estamos viendo acá, esta una tumba muy vieja, pero hay algo que no permite saber a ciencia cierta qué es lo que esto representa, si es la tumba o no del sabio griego. Entonces, parte del misterio sería bonito demostrar arqueológicamente que esta era la tumba de Arquímedes, pero es lo que se supone que es, pues no estamos seguros a ciencia cierta. Entonces, vamos a ver ahorita un cuadro donde aparece Cicerón, que descubre, Cicerón había leído la existencia de la tumba y había un detalle que la permitía reconocer. Entonces él viajó a lo que ahorita es Sicilia y buscó y encontró la tumba. Aquí está emocionado. La encontró dentro de unos matorrales, después él mandó a desmalezar la zona y vio cosas en la tumba que le permitieron decir que efectivamente era la tumba del gran sabio griego Arquímedes. Entonces aquí hay cosas, todavía no les voy a contar, pero hay un detalle que permite a ciencia cierta, si él vio eso, saber que sí era la tumba de Arquímedes lo que estaba descubriendo. Entonces es un cuadro del pintor Pierre Henry de Valenciennes, está en Toulouse este cuadro. Hay varios cuadros sobre la tumba de Arquímedes y el descubrimiento que hace Cicerón de él. Ok, entonces bueno, vamos ahorita a la parte matemática de lo que es. Yo a veces le digo a mis estudiantes que, bueno, al final volveremos un poco con el Discovery Channel. Cuando yo les cuento alguna historia de las matemáticas, les digo es la hora del Discovery Channel y usualmente hay una gran decepción en el salón cuando pasamos al tema formal, al tema estrictamente matemático. Pero bueno, ya sabemos que hay una cuestión interesante sobre esa tumba que está relacionado con lo que vamos a ver hoy en nuestro video. Entonces, aquí dejado, las secciones son todo, son todo. Vamos a ver de qué es lo que estoy hablando. Aquí apilé, estas son monedas de Bolívar, viejas que tenía por ahí, las apilé en forma cilíndrica, se formó un cilindro, ¿verdad? De estas monedas cuyo volumen es muy fácil de calcular. El volumen de un cilindro sabemos que es pi por r cuadrado por h, donde h es la altura del cilindro, o sea, desde aquí, desde la mesa hasta la tapa más alta, la moneda más alta, y r es el radio de una moneda cualquiera, son todas iguales. Entonces,
esta fórmula me permite calcular el volumen de este cilindro de moneda. Aquí les voy a recordar un poco algunas cosas básicas de matemática. El área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces eso es una cosa que uno vio en bachillerato. Nada, voy a tratar de hacer el video lo más elemental posible, pero aquí voy a recordar la fórmula del área de un círculo. Entonces, si vemos este volumen, el volumen es sencillamente el área de una moneda multiplicada por la altura de la pila completa. Y otra cosa que voy a recordar es el famosísimo teorema de Pitágoras. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Es probablemente el teorema más famoso de las matemáticas. Y si alguien usted le pregunta, dígame un teorema de matemáticas, lo más probable es que le respondan con el enunciado del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí no tenemos ninguna información que nos salgamos de la matemática que estudiamos en el bachillerato. Pero bueno, recuerden las monedas así apiladas cilíndricamente. Ahorita vamos a hacer algo interesante con ellas. Entonces, seguimos con las secciones. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora inclino un poco mi torre, como la torre de Pisa, e inclino las monedas? Ya no es un cilindro lo que tenemos ahí formado, se forma otra figura. Y me pregunto cuál es el volumen de esa figura. Pues entonces, un argumento bastante elemental me dice que el volumen, si lo puedo pensar como la suma de los volúmenes de cada moneda. Cada moneda tiene un volumen, ¿verdad? Es como un pequeño cilindro, tiene un cierto radio y una altura que es el ancho de la moneda. Pues entonces, si yo sumo todos esos volúmenes, me da el volumen total de la figura, pero eso era exactamente igual que el volumen de la pila cilíndrica, si la acomodábamos, si la volvíamos a poner como la teníamos antes. Entonces, pareciera que hay algo que es equivalente en esas dos figuras, porque tienen el mismo volumen. ¿Qué es lo que es? Bueno, son esto que estoy hablando, las secciones. ¿Qué son las secciones? Bueno, imagínense que esto que está aquí es un plano paralelo al plano este de la mesa que corta la pila de monedas. Y le voy a dar un cierto espesor. Los planos no tienen espesor, pero yo le voy a dar un cierto espesor pequeñito, pero un espesor. Un espesor, por ejemplo, equivalente al ancho de una moneda de la que tengo acá. Entonces, eso me va a generar ese corte de ese plano, un círculo, si lo hago precisamente en una de las monedas, un círculo precisamente con el radio de la moneda y con ancho, este ancho acá, esto es el ancho fíjense que esto es como una pequeña tapita cilíndrica, esta altura es el ancho de la moneda. Entonces, esto es lo que vamos a llamar una sección, pues cortes de un plano con relación a una figura. Claro, los planos no tienen ancho, ¿verdad? Pero bueno, uno hace como una aproximación, uno ve el corte cuando el plano, se imagina lo que tiene un cierto espesor y cada vez va tomando más pequeño esa cuestión para poder calcular volúmenes de cosas complicadas. Yo no voy a entrar en eso porque aquí las figuras son muy regulares y bueno, podemos imaginarnos que lo cortamos precisamente en una cosa de este tipo. Entonces, es lo que llamo una sección, el corte de un plano con la figura que estoy considerando. Vamos a ver entonces cuál fue la gran idea de Arquímedes que le permitió calcular el volumen de la esfera usando este argumento de la sección. Entonces el corte de un plano, lo escribimos aquí con un cierto espesor, en este caso lo estoy tomando como la altura de la moneda, nos da una figura que es una de nuestras monedas individuales. Por ende, de igual volumen, o sea, nos da ese corte, es el volumen de ese corte es el volumen de una moneda, es como si la tomáramos individualmente. Estos cortes los denominaremos secciones. Ok, entonces aquí viene lo bonito, que es lo que se le ocurrió al genio griego, porque esto es una cuestión, esto de verdad es una genialidad. Entonces él agarra y él imagina que tiene su esfera inscrita dentro de un el cilindro tiene radio, el mismo radio de la esfera, fíjense este radio acá, el radio común del cilindro y de la esfera, y la altura del cilindro es dos veces el radio, porque esto es el radio de nuevo, y si subo hasta acá arriba, este es el punto de tangencia de la esfera con esta tapa, R también. Entonces se forma esto, y esto que está acá es un cono recto. ¿Qué significa por un cono recto? Bueno, un cono cuyo
esta altura es igual a su radio. La altura es igual al radio. O sea que este ángulo, si yo me imagino que hay un ángulo aquí, es 45 grados. Es decir, que si yo subo n unidades aquí o x unidades, esta cosa acá para toparme con la pared del cilindro es de nuevo x. A eso es lo que se refiere uno con cono recto, por semejanza de triángulo, ¿verdad? Si yo veo este triángulo aquí, si esto es R y esto aquí también es R, entonces el triángulo tiene un ángulo aquí de 45 grados. Aquí les digo, este cono es un cono recto, es decir que su radio igual a su altura. El radio, este radio aquí arriba, igual a la altura esta que está acá. Entonces la estrategia de Arquímedes fue cortar esta cosa con un plano paralelo a la tapa esta de abajo, y se van a formar tres secciones, una del cono, una de la esfera y una del cilindro. Y él lo que va a hacer es comparar cómo son esas secciones entre sí para poder deducir cuál es el volumen de la esfera. Una cuestión muy bonita y las figuras que escoge son realmente las adecuadas, porque vamos a ver que se establece una relación muy sencilla entre las secciones de las tres cosas que vamos a tener. Entonces vamos a ir calculando cómo son cada una de esas secciones para poder llegar a la fórmula del volumen de la esfera. Bueno, la sección con el cono es bastante fácil. Entonces imagínense ustedes que tomamos este plano, este es mi plano, con el cual yo voy a cortar la figura, y esta distancia D es como la altura del plano. Entonces, por lo que les dije del cono, como el cono es recto, si esto es D, esta altura es de esta altura, la vamos a fijar, vamos a tomar el mismo plano para hacer las tres secciones, la del cono, la del cilindro y la de la esfera, por supuesto, si no cambiamos la cosa. Entonces tenemos que fijar esta altura D, que es la altura que va desde el centro de la esfera hasta aquí, hasta este punto, que lo podríamos variar, pero aquí lo estamos fijando hasta este punto D. Entonces, porque el cono es recto, esto también es D. Este es lo que les dije antes. Este ángulo es 45 grados, entonces necesariamente este cateto iguala a este que tenemos acá. Entonces es fácil calcular cómo es la sección. La sección se forma acá un círculo, ¿verdad? Cuando las secciones, los cortes del plano con las tres figuras nos van a dar círculos. Se forma este círculo que está dibujado acá, que es un círculo precisamente de radio D. Es decir, que podemos calcular su área muy sencillamente con pi por d cuadrado, como vimos al principio de la presentación. Entonces, ya sabemos cómo es esta sección cuando cortamos el cono con un plano. La del cilindro es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque, bueno, el cilindro va a secciones constantes, ¿verdad? Es decir, si yo muevo este plano, no importa cómo lo mueva, a qué altura lo pongo, el corte del plano con el cilindro siempre es el mismo círculo. Aquí estoy poniendo uno de ellos porque es precisamente el que corresponde al plano este que está a altura de acá. Entonces, este es un círculo de radio, precisamente el radio es R, pues, porque todos los círculos que están en el cilindro son todos de radio R. Pues entonces es bien sencillo, su área es pi por r cuadrado, donde r es el radio de la esfera. Entonces, en las secciones del cilindro son muy sencillas, más sencillas que las del cono, pero las de la esfera vamos a tener que usar el teorema de Pitágoras, y es lo que vamos a ver ahorita. Es la que es un poquito más complicada que las otras dos. Entonces, aquí de nuevo tenemos mi plano a altura de ese plano, corta a la esfera en este círculo que estamos viendo acá. Entonces, ¿cuál es el radio de ese círculo? Bueno, no es tampoco ninguna cosa. Este cateto vale D y la hipotenusa es el radio de la esfera, o sea que vale R. El radio que queremos buscar es este que está acá. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que me dice que a cuadrado más d cuadrado, este cateto más este cateto al cuadrado, me da el cuadrado de la hipotenusa. Pero la hipotenusa, ya les dije, pero se ve aquí, que es el radio de la esfera. Entonces me queda la relación a cuadrado más d cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, si quiero calcular el área de esta sección, es muy sencillo. Consigo su radio despejando. El radio es a cuadrado, es r cuadrado menos d cuadrado. Y eso multiplicado por pi me da el área de esta sección. Entonces, las tres secciones vamos a ver que están relacionadas de manera muy sencilla. Pues entonces vamos a hacerlo esto en la próxima lámina.
Vamos a poner junto todas las cosas que hemos visto. Ahora parece sencillo, pero la idea de Arquímedes es realmente brillante y muy bonita. Entonces, el área de la sección del cono es d cuadrado. Entonces, el área de la sección del cono es pi por d cuadrado. El radio era d, entonces me queda pi por d cuadrado. Esa la vimos, fue la primera que hicimos. El área de la sección del cilindro es pi por r cuadrado, porque todas las secciones del cilindro eran iguales y el radio de todas ellas eran círculos de radio r, pues entonces es pi por r cuadrado. La de la esfera la calculamos al final. Les dije que el área de la sección de la esfera es pi por r cuadrado menos d cuadrado. Pero miren qué interesante. Entonces, el área de la sección de la esfera es la diferencia o la resta de la sección del cilindro con la sección del cono. Entonces, los volúmenes tienen que estar en la misma relación. El volumen de la esfera debiera ser el volumen del cilindro menos el del cono. Bueno, como estamos trabajando con la semiesfera, eso hay que multiplicarlo por 2. Y es lo que viene ahorita la fórmula que está acá. Miren qué bonito. El volumen de la esfera es 2 veces el volumen del cilindro menos el volumen del cono. Y Arquímedes sabía cuál era el volumen del cilindro, pi por r cubo, eso lo conocía, y también el del cono. Ese cono recto ya lo había calculado, es 1/3 de pi por r cubo. Entonces, bueno, sacamos la cuenta esta que está acá. Si sacamos la cuenta me queda 2pi sobre 3 por r al cubo, que multiplicado por el 2 me queda la famosísima fórmula del volumen de la esfera, 4pi tercios multiplicado por r al cubo. Ese descubrimiento, les dejo aquí la frase eureka, no la dijo Arquímedes en esta oportunidad, la dijo cuando descubrió la ley de los cuerpos flotantes. Esa es otra historia, ese es quizás otro video. Díganme qué les parece la idea. Pero se emocionó tanto al descubrir el volumen de la esfera de esta manera, que eso fue lo que él pidió que le pusieran en su tumba. O sea, claro, lo tiene que haber pedido tiempo antes de que muriera, porque la muerte fue violenta, ¿verdad? Todos sabemos cómo muere Arquímedes. Llega un soldado que lo está buscando porque el general Marcelo quería hablar con él, quizás llevárselo para Roma. Y Arquímedes le dice algo como: estás estropeando mi figura, porque estaba dibujando unas figuras en el piso, en la arena, pues, o sea, y el soldado se le paró encima y el soldado se molestó y lo mató. Hay otras versiones de la muerte, pero estoy echando para atrás para ver el cuadro. Ok, entonces, ¿qué es lo que, por qué está Cicerón seguro de, de que la tumba es la tumba de Arquímedes? Porque aquí está la esfera y aquí está el cilindro. Y al genio griego le gustó tanto su descubrimiento que él pidió que en su tumba hicieran este monumento, pues, con un cilindro y con una esfera, en honor a la manera como él descubrió cuál era el volumen de la esfera, relacionándola con el volumen del cilindro y del cono, como ya nosotros vimos. Entonces, ahora había también una inscripción. No solamente fue eso en lo que se basó Cicerón para deducir que sí era la tumba de Arquímedes, pero bueno, esto hubiera sido suficiente. Entonces, como les digo, la muerte fue violenta y no le pudo haber dado chance a Arquímedes de pedir nada de cómo fuera su tumba ni nada. Tiene que haber pedido antes de morir de esa manera tan absurda. El general Marcelo se molestó mucho con el soldado y, bueno, le rindieron honores a Arquímedes y a sus familiares por haber fallecido de esta manera tan brutal. Entonces, nada, bueno, entonces espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, pongan algún comentario, alguna otra cosa que quisieran ver en esta sección de los domingos, donde vamos a hacer cosas de matemática, pero entretenidas, donde aprendamos, pero también sean cosas divertidas. Entonces, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.